Bueno, pues vamos a empezar la sesión de esta tarde. ¿Sí? Vamos, pues, bueno, en primer lugar, pues buenas tardes a todos vosotros, ¿sí? Y a los que estáis ahí, ¿de acuerdo? Bien. Lo primero, como siempre, lo primero que vamos a hacer es traer la mente aquí, tranquilizarla un poco, ¿sí? Tranquilizar el cuerpo y la mente para poder implicarnos en estas pequeñas enseñanzas, ¿sí? Pequeñas enseñanzas, grandes, pequeñas, porque son profundas, aunque sean poquitas, que sean simples, pero son profundas. Y entonces, pues, durante todo el día hemos estado con el cuerpo danzando de arriba para abajo, la mente también. Ahora vamos a tranquilizar el cuerpo y la mente y al mismo tiempo generar la motivación por la que vamos a hacer eh, la práctica, vamos a estar aquí y a compartir este momento, ¿sí? Entonces, los que están aquí, pues ya lo veo que están bien. Los que estáis en casa, simplemente adoptar una postura de meditación, de tranquilidad, pues la que más cómodo os encontréis, sentados en el cojín, en una silla, pero que sea una postura que inspire para meditar, ¿sí? Aunque estéis en una silla, ¿sí? Colocar una postura buena para que os inspire para hacer esta práctica. Y si la postura es importante, pues, la actitud mental es más todavía. La actitud mental que adoptemos ahora es más importante que todavía más que la postura. Entonces, ahora, pues, bueno, si queremos podemos cerrar los ojos, pero no es esa una de las posturas correctas, ¿no? Si estáis acostumbrados o si queréis, en casa tenéis menos distracciones, pues podéis dejar que entre un poquito de luz si queréis. Y esta primera parte, yo digo que es un preliminar para la meditación, para entrar con un cuerpo relajado, una mente relajada, pero sin perder la claridad mental. ¿Sí? No se trata de relajarnos para dormirnos o llegar al punto de dormirnos. No, no es una práctica para relajarse. Es una práctica en la que relajamos el cuerpo y la mente sin perder la claridad mental para poder ir a una meditación. O en este caso también para poder generar una buena motivación. Para que vosotros podáis escuchar bien y yo pueda hablar lo más correctamente posible sobre las enseñanzas de la meditación. Entonces, volvemos la mente hacia adentro, sí, como siempre. Y lo primero que nos encontramos es nuestra propia respiración. Simplemente nos limitamos a sentir nuestra respiración. Tal como surge. No intentamos cambiarla, ni modificarla, ni alterarla. Simplemente sentimos nuestra respiración.
Al inspirar, sentimos el cuerpo. Al expirar, relajamos el cuerpo. Aprovechamos la expiración para relajar cualquier tensión que tengamos en el cuerpo. Así, poco a poco, vamos relajando el cuerpo. Es difícil meditar con un cuerpo tenso, con un cuerpo agitado. Exactamente igual vamos a hacer con nuestra mente. Ahora, cualquier problema, cualquier cosa que nos inquiete, cualquier preocupación que tengamos de la vida, ahora la soltamos. En este momento la soltamos y aprovechamos también la expiración para poder soltar cualquier preocupación, cualquier cosa que nos inquiete ahora.
No estamos preocupados por el pasado porque ya pasó y no estamos inquietos por el futuro porque aún no llegó. Ahora necesitamos un cuerpo y una mente relajados, sin perder la claridad de nuestra mente en ningún momento. En todo momento somos conscientes y estamos aquí presentes. Podemos sentir todos los ruidos de nuestro entorno, podemos sentir todas las sensaciones de nuestro cuerpo, podemos sentir cómo nuestro cuerpo está en contacto con el asiento donde está. Somos conscientes de cómo surgen y se desvanecen los pensamientos, emociones, recuerdos, sin que nosotros tengamos que intervenir en nada. Surja lo que surja, no nos preocupa. Somos testigos de todo ello sin juzgarnos ni criticarnos, dejando que todo se asiente, se tranquilice. Cuando dejamos el cuerpo quieto, paramos el diálogo interno, todo se tranquiliza. Somos testigos de cómo el cuerpo y la mente se equilibran, se tranquilizan, se apaciguan.
nos dejamos de sentir nuestra respiración. No pensamos en respirar, sentimos nuestra respiración. Y ahora desde esta tranquilidad, desde este estado de paz interno, vamos a generar la motivación por la que vamos a hacer esta práctica esta tarde, por la que nos vamos a implicar en compartir estas enseñanzas esta tarde. Algunos de vosotros, puede que seáis budistas, es decir, ya habéis tomado refugio, habéis implicado en algunas enseñanzas y sabéis. Y otras personas, pues no son budistas, simplemente están interesadas en aprender determinadas técnicas como la meditación, otras prácticas para poder vivir vidas más sanas, darle más sentido a su vida, ser más felices, más alegres. Entonces vamos a generar esas dos distintas motivaciones. Para las personas que no son budistas, su motivación sería reflexionar en cómo se va a implicar en estas prácticas para mejorar su mente, acercarse al conocimiento de sí mismo a través de la meditación para mejorar sus estados mentales, para ser más felices, vivir vidas más plenas. Más tranquilos, con más paz interna. Y alejar un poco las causas del sufrimiento inútil. Pero para estas personas, su motivación, una motivación correcta, sería, muy bien, me voy a implicar en estas enseñanzas, o me estoy implicando en estas enseñanzas para poder adiestrar mi mente, desarrollar actitudes mentales sanas, saludables, para encontrar un poco de paz, de más paz de mi mente y ser más feliz. Pero no solo lo voy a hacer para mí mismo. Eso sería una motivación muy pobre. Voy a hacerlo, voy a hacer este trabajo, no solo para mí mismo, sino también para beneficiar a los que tengo a mi alrededor, para que esa felicidad también les llegue a ellos. Eso sería una buena motivación. Ya esa motivación está contrarrestando la mente egocéntrica, la mente egoísta. Para las personas que han tomado refugio, que son budistas, que están ya siguiendo pues algunos estudios, que ya conocen más el Dharma, saben perfectamente que la motivación más elevada
que pueden hacer, pueden generar siempre antes de empezar cualquier práctica, cualquier estudio, cualquier cosa que vayan a hacer, es generar la mente, fiesta de la mente, de la bodhicitta. La mente que tiene esa motivación, que tiene dos deseos. El deseo de alcanzar el estado de la iluminación, que saben que ese estado es el que al alcanzarlo es como se puede beneficiar realmente de forma efectiva a los demás. Es el deseo de alcanzar ese estado para beneficiar a todos los seres, sin excepción. Esa sería la motivación para ello. En los dos casos, como podéis ver, no nos olvidamos nunca de los demás. Porque al pensar en los demás contrarrestamos nuestra mente egoísta, nuestra mente egocéntrica, que es la que nos hace daño. Pues cada uno de vosotros, según vuestra motivación, reflexionad sobre esto en meditación analítica desde vuestro corazón, generarlo ahí. Voy a implicarme en la tarde de hoy en esta práctica para beneficiar a los demás, para que les traiga mucho beneficio. Y que ojalá, al igual que yo encontré este camino, algún día pueden encontrarlo también ellos, para que puedan ver dónde están las verdaderas causas del sufrimiento para poder eliminarlas y dónde están las verdaderas causas de la felicidad para poder crearlas.
Y ahora podemos ya volver tranquilamente aquí. Siempre salimos de cualquier meditación de una forma muy despacio, muy tranquila. Hay que salir rápido de la meditación. Pues, no sé, hoy es el último día que estoy con vosotros aquí, con el tema este de la meditación. Y no sé si todos los que estáis ahí, no lo sé, o los que estáis aquí, estáis siguiendo el curso con Visenanda, el curso de descubrir el budismo. No lo sé. Entonces, la mayoría, pues vais a ver temas muy interesantes, muy lindos, en donde pues después vais a tener que, en cada uno de esos temas, vais a tener que meditar, porque la única forma de poder integrarlo, de integrar estas enseñanzas, como todas las enseñanzas que dio el Buda y todos los maestros que han venido después de su linaje, tienen que ser comprendidas bien al escucharlas o leer, estudiarlas, después contemplarlas una y otra vez. Es decir, hacer meditaciones analíticas, reflexionando sobre lo que hemos estudiado, sobre lo que hemos escuchado, una y otra vez, para, pues, utilizar la meditación unipuntual para poder integrar bien esas enseñanzas. Ese es el camino. La escucha, a través de, ¿sí? La escucha puede ser escuchar de los maestros o leerlo en un texto de autoridad, un buen texto, un texto correcto. Después contemplarlo, reflexionar sobre lo que yo escuché del maestro, una y otra vez, o bien de lo que leí, de los puntos importantes que yo leí, y reflexionar, analizar, para que la mente vaya asimilando todo eso aquí dentro. Y después aprenderé a cómo encontrar el objeto de mi concentración para poder integrar esa meditación. Creo que hablé de esto porque para mí es importante que, porque es eso. Hay objetos para meditar, para hacer muchas cosas, como vais a ver en un futuro, lo que sigáis investigando. Pero aunque haya muchos objetos meditativos para hacer y transformar o desarrollar los distintos aspectos de nuestra mente o corregir distintos aspectos de nuestra mente, ese es el proceso, es decir, escuchar, si no escuchar, no saber, o estudiar, contemplar, es decir, analizar, reflexionar, ¿sí? Una y otra vez, y aprender a encontrar el objeto de concentración. Ahí nos vamos a encontrar con que hay objetos que son mente, es decir, en el que vamos a tener que transformar, nuestra mente se tiene que transformar en ese objeto. Por ejemplo, si yo
medito en amor y compasión, amor bondadoso, compasión, la gran compasión, la mente de la bodhicitta. Mi mente se tiene que transformar en ese objeto. Por eso esos objetos se dice que son mente, porque mi mente se tiene que transformar poco a poco en amor y compasión, en amor bondadoso, en compasión, en esa mente que aspira, en esa mente que desea el beneficio de los demás, esa mente altruista, poco a poco. Se tiene que transformar en esa mente. No puede estar separada la mente de ese objeto, como está separada la cámara esta o la televisión esta de la conciencia de mi vista. No, el amor no puede estar separado de esa mente. Se tiene poco a poco que convertir en eso. No puede haber separación. Por eso digo que esos objetos son mente. Luego hay otros objetos en los que la mente lo que tiene que hacer es comprender muy bien y acercarse mucho a esos objetos para comprender. Tiene que transformar en ese objeto. Entonces, la forma de meditar es distinta, ¿no? La forma de acercarse, ¿de acuerdo? Ese objeto tiene que aparecerse muy claro a la mente, poco a poco, cada vez más, para poder comprenderlo. Miren, ¿de qué objeto estamos hablando, por ejemplo? Pues de comprender lo que es la transitoriedad, cuando meditamos en la transitoriedad, en la impermanencia sutil, meditamos en la ley de causa-efecto, el karma, es causa-efecto. No sé, algunos puede ser que estén ahí y no lo sé, que digan, bueno, que sea la primera vez o que hayan oído la palabra karma. Siempre que hablo de con estas palabras, como no veo, ni veo a la gente y no sé las caras que ponen. Entonces, voy a aclarar un poco el karma. Muy sencillo. La palabra karma significa acción. Acción. Los seres humanos solamente podemos hacer acciones desde 3 puntos, desde 3 puertas. Con el cuerpo, con la palabra y con la mente. ¿Sí? De las tres acciones que yo puedo ejecutar con esas 3 puertas, la más importante y donde se realmente influye es en la mente, la acción mental. Es decir, el Buda se dio cuenta de algo. Pero con esto yo creo que se va a quedar muy claro. El Buda se dio cuenta de que en el universo físico, se dio cuenta de que existe una ley. Es decir, que todo efecto tiene una causa sustancial y muchas causas concordantes. Muy bien. Él vio con su clarividencia, cuando se miró a él a sí mismo, vio que a nivel psicológico pasaba igual en la mente, que un pensamiento, ¿sí? Que eso funcionaba igual a nivel psicológico ahí, que tiene causas, ¿sí? Un pensamiento puede, una intención mental puede crear las acciones de la palabra, las acciones del cuerpo, ¿sí? Y se dio cuenta de la influencia que tenía el pensamiento, la intención mental. Y el karma lo estamos experimentando, es decir, acción, reacción, causa, el efecto y lo estamos experimentando constantemente en nuestra vida. Constantemente. Eso a veces en más profundidad, a veces en menos profundidad, pero el karma está funcionando. Y no es determinismo, no es determinismo. Si se comprende bien en algún momento lo que es el karma, entonces tienes tu libertad en tus manos, ¿sí? Entonces tendrías libre albedrío, porque sabrías qué causas, cómo generar causas para que se produjeran determinados efectos, ¿sí? Bueno, eso lo vais a ver en el futuro. Y muy profundamente porque es una cosa que se estudia en profundidad. Pero que ahora
es lo que quería decir, que es fundamentalmente el karma, la acción que se produce, la intención mental, es ahí donde se produce lo que se llama karma, a esa intención mental. ¿Sí? Eso es. Bueno, entonces, para seguir lo que estoy diciendo, que es importante el estudio, la contemplación y la meditación. Lama Tsongkhapa, uno de los grandes maestros sabios, maestros realizados, dijo: de una buena meditación analítica surgirá el objeto de tu concentración. Y es muy importante. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque tenemos que, estemos en el nivel que estemos, debemos de integrar esas enseñanzas aquí dentro. Si las dejamos a nivel intelectual, no daña lo que tiene que dañar, ¿sí? No conseguiríamos, por ejemplo, desarrollar el amor. Puede ser que a nivel intelectual, que es el querer la felicidad de los demás, o el querer que los demás se liberen del sufrimiento, no se hace fuerte, ¿sí? No se hace fuerte. Por eso las personas, por ejemplo, hablando de las personas que están estudiando, los que vayan a estudiar, otros ya están estudiando más, el Lanrim, o el Bodhisattva Charvayatara, o cualquier otras enseñanzas, esas enseñanzas tienen que ser integradas. Se dice que aquí los caminos son mente. Un camino es algo que te lleva de un punto a otro. Aquí, cuando hablamos de algo que hay que hacer, transformar nuestra mente, andar un camino determinado, sí, para desarrollar determinados estados mentales. Son mente. Nuestra mente se tiene que transformar. Las enseñanzas del Buda es para transformar nuestra mente, porque se puede transformar, porque su naturaleza y su potencial lo permiten. Está estudiando este tema del potencial en nuestra mente, permite hacer y avanzar y en desarrollar todos estos estados mentales que tenemos ya en potencia, ¿sí? Y con mentes claras, darnos cuenta de lo que tiene que ser eliminado y eliminarlo y desarrollar crear las causas y desarrollar todos los potenciales que tenemos. ¿Sí? Podemos desarrollar la atención a nivel exponencial, podemos desarrollar la consciencia, podemos desarrollar la vigilancia mental, ¿sí? Que es parte de la sabiduría, podemos desarrollar la estabilidad mental, podemos conseguir que disminuyan todas nuestras aflicciones más burdas, ¿sí? El ansia, ¿sí? Que tanto inquieta la mente, agita la mente, el ansia cuando tenemos ansia por las cosas, cuando vamos al mundo, buscamos las cosas del mundo con ese ansia. El Buda le llamaba a esto Tana, el ansia por separarte de las cosas, ¿sí? Ese ansia. No es buscar las cosas correctamente en el mundo, ese deseo bueno de tener las cosas que uno necesita o de estar de las cosas. No, es esa ansia. Esa ansia es como cuando uno bebe agua del mar, tiene sed y bebes agua del mar, que agua salada, más sed tiene. Es decir, ¿por qué? Porque cuanto más cosas tú vayas a buscar en el mundo, más insatisfacción te va a producir, porque las cosas del mundo, las cosas que experimentamos con los sentidos, no duran mucho, y entonces después viene, cuando no estás disfrutando de ese placer, viene insatisfacción, y eso es un sufrimiento sutil, ¿sí? Entonces, igual cuando estamos generando aversión, cuando no nos gustan las cosas que no nos gustan, que nos pasen cosas en la vida, y entonces siempre estamos generando, pues, enfado, aversión, rechazo, desagrado, y eso se va convirtiendo cada vez. Vamos dejando más impresiones mentales en nuestra mente para desear más cosas, que ese deseo se refuerce y que esa aversión o desagrado se refuerce, ¿sí? Entonces, de todo eso se trata de esto, de comprender todo esto y de cómo después, a través de la meditación, forzamos
esos estados mentales, ¿sí? No que se queden a nivel intelectual. Cuando lo oímos de alguien o lo leemos en un texto, eso es de otro, no es tuyo. Es de otro, no es tuyo. No lo tienes aquí dentro. No puedes decir que tú tienes eso. Cuando después, a través de la contemplación, de la meditación analítica, tú contemplas y una y otra vez reflexionas y ya lo vas como integrando dentro, ya lo vas haciendo, pero eso es a nivel intelectual, eso está en tu intelecto, lo comprendes bien todo, wow, lo comprendo muy bien, pero no lo tienes integrado. Entonces, la meditación es lo que no, esa meditación, la meditación unipuntual es la que nos va a integrar esas enseñanzas, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, personas que están estudiando, por ejemplo, Landry, entonces, el camino el ser de capacidad o el practicante de capacidad inicial sabe perfectamente cuál es su motivación, ¿sí? Sabe perfectamente que cuando genera ese refugio, sabe perfectamente si es un practicante de nivel 1, es decir, sabe que no solamente el refugio es, yo tomo refugio en el Buda, en el Dharma, en la Sangha, es decir, hasta y con la práctica, incluso generando la práctica de la mente de la bodhicitta, el deseo, ¿sí? De alcanzar la iluminación para beneficio de todos los seres. Sabe perfectamente que lo único que es el verdadero refugio para esa persona de capacidad inicial es liberarse del sufrimiento que le puede causar el renacer en los reinos inferiores, ¿sí? Y entonces, ¿qué es reflexionar? ¿Qué es lo que a mí me hace que yo no renazca en esos reinos y pueda renacer o tomar un precioso renacimiento humano? Reflexionando, sabe que es alcanzando, realizando e integrando todas las meditaciones del ser de capacidad inicial. Integrarlas, alcanzarlas, no que se quede a nivel intelectual para dar una conferencia. No, si no se hace fuerte, no se alcanza. Entonces, igual el ser de capacidad media sabe perfectamente cuál es su motivación y sabe cuáles son las prácticas para conseguir su objetivo. El ser de capacidad superior sabe perfectamente cuál es su motivación y sabe cuál es su refugio, igual que el de capacidad media, y sabe que lo único que tiene que hacer, lo único que le libera todo eso es alcanzar las realizaciones de las meditaciones que tiene en ese camino. Y ese camino, por eso he dicho antes, ese camino es mente. Es algo que hay que hacer en la mente. ¿Sí? Entonces, sea cual sea, incluso los practicantes tántricos tienen que tener y saber meditar perfectamente y alcanzar la calma mental real. Un practicante tántrico sin calma mental real, pues no es fuerte, pues sobre todo cuando tiene que hacer las visualizaciones. Sí. Entonces, en todas lo que estáis estudiando ahora con Desenanda, estos 2 años tan preciosos de descubriendo el budismo, todo esto tiene que ser comprendido, después contemplado, es decir, analizado en meditación analítica, y ya la meditación analítica, ¿qué es la verdadera meditación? Porque es la que hace comprender a la mente, decir, wow, ¿sí? Y entonces saber encontrar perfectamente ese objeto de concentración para poder moldear la mente, fundirla con el objeto y moldear, ir transformando la mente. Y esa es uno de los propósitos. El propósito real de la meditación desde el punto de vista del Dharma, desde el punto de vista budista, es para poder utilizar las meditaciones, para poder alcanzar la iluminación completa, para beneficio de todos los seres. Hasta llegar ahí, se utiliza en cada uno de los caminos, en cada una de las etapas del camino, en cada una de las comprensiones ¿sí? Hoy día se está empleando todo el mundo, ya se hacen meditaciones en muchos sitios, sí, pero pienso y está bien, no digo no, que como dijo su santidad,
que todo lo que traiga paz a una mente es bueno. No vamos a quitarle, hoy día si alguien enseña con un buen corazón a meditar a alguien para que se calme un poquito y le alivie un poco el dolor que tanto padecemos en esta vida por tantas cosas, una vida tan ajetreada como tenemos, con tantos problemas, tanta competitividad, tanta ansiedad. Bueno, si alguien enseña a esa persona a tranquilizar su mente y a calmarla para que su cuerpo no se sufra tanto y su mente tampoco, está bien, perfectamente bien, ¿sí? Como dijo su santidad en alguna ocasión. Todo lo que traiga paz a una mente está bien, ¿sí? Tenemos que. Luego, hay otras personas que quieren seguir profundizando más en conocerse a sí mismos, ¿sí? Para poder tener más fuerzas, para poder darle sentido a esta vida humana, porque comprenden el valor que tiene su vida, esta vida humana, y ese potencial del que se habla aquí, ese potencial tan grande de poder hacer, que se desconoce el potencial que tenemos si alguien no te lo explica. No verías el potencial que tú tienes y cómo puedes desarrollarlo, ¿sí? Porque tenemos el potencial sin desarrollar. Lo podemos desarrollar a través de las distintas prácticas, de los distintos conocimientos, ¿sí? Okay. Yo me gustaría que hoy intervinierais vosotros y que me preguntarais sobre todo de meditación, ¿sí? Y que a ver si yo puedo responder. Y si no puedo hoy, pues me las averiguo por ahí y puedo contestar por otros medios más adelante, aunque sea por correo, ¿sí? Pues estoy abierto a vosotros, ¿sí? Voy a hacer yo la primera pregunta. Cuando un objeto es mente, como puede ser el amor, la compasión, ¿la bodhicitta también es mente? ¿Es un objeto de esos que se funde la mente, se convierte la mente en eso? Es una mente principal. ¿Qué quiere decir mente principal en este caso? Mente principal sería igual que una mente, tenemos las 5 conciencias sensoriales y la conciencia mental. Esos son, digamos, principales. Y, por ejemplo, estados mentales como el enfado, el orgullo o la alegría. Los factores mentales, que son los factores mentales, yo le llamo para que la gente lo entienda. Tenemos estados mentales que siempre están contigo. Hay estados mentales, pero las conciencias, esas son las principales, digamos, ¿no? Las 5 conciencias sensoriales y la conciencia mental, ¿ok? Entonces, la mente de la bodhicitta es una mente que puede ser principal, que se convierta la mente, la conciencia mental tuya en eso, en bodhicitta, como Rinpoche. Rinpoche es bodhicitta andando. O su santidad, o los grandes maestros que han desarrollado y han alcanzado, han fundido su mente con esos 2 deseos. El deseo de alcanzar la iluminación para beneficio de todos los seres. O sea, que deja de ser un factor mental. Sí, totalmente, obvio. ¿Y hay algún otro tipo de actitud o de virtud que también se convierta en mente principal, o solo la bodhicitta? La bodhicitta o la compasión. La compasión es la base, la raíz de la bodhicitta. Esa mente que desea liberar a todos los seres del sufrimiento. Eso es un deseo ahora. Ese deseo se puede convertir en una mente principal también. Porque no tenemos desarrollada esas mentes. Aparecen reflejos de esas mentes, de lo que somos los seres humanos, ¿no? De que tenemos esto cuando deseamos que los demás sean felices, aunque sean los que tenemos cerca. Pero y que los demás se liberen del sufrimiento, ¿no? Pero no es, tenemos esas mentes tan estrechas que lo vemos con los que tenemos cercanos, no los lejanos. Podemos sentir mucha compasión por una persona que sufre, por ejemplo, ¿sí? Por una persona. Pero ¿hasta qué punto tú puedes desarrollar tu mente para sentir
compasión por el que está haciendo sufrir, es otra historia. Maestros como Su Santidad, la Mazo Rinpoche, o tantos que podría nombrar, cuando ellos ven a todos los seres igual ya. Esa compasión es de todos los seres. No distinguen a uno y otro. No ven a uno cercano y otro lejano. No. Ya saben, ellos han meditado ya en el por qué pueden sentir, porque hay personas que pueden decir, pero ¿cómo es posible que se pueda sentir compasión, amor y compasión por una persona que hace sufrir a otro? Ah, porque no ha meditado en otras cosas, porque no sabe cuáles son las causas de por qué esa persona que hace sufrir hace eso, hace sufrir a los demás, y no sabe que esa persona cuando hace eso está creando su propio sufrimiento instante, momento a momento. Por eso los seres, cuando las personas, los maestros, cuando meditan en la profundidad de todo esto, estamos meditando en otros objetos, por ejemplo. Esos maestros ya no meditan en el sufrimiento evidente de que no tienen comida, pasan las cosas evidentes que vemos todos, y que nos duelen, ¿no? No, ellos ya meditan en las causas de que esas personas no comprenden la ley esa de causa-efecto, no las comprenden. Entonces sufren ellos, hacen sufrir, no saben por qué les pasan las cosas, andan como ciegos. Y saben que también esas personas hacen sufrir, ¿sí? Porque tienen una mente muy, muy aferrada. Esa mente de aferramiento propio es muy fuerte. Y a esos maestros se medita en esas cosas ya. Y entonces, poco a poco, se va generando esa mente de querer liberar, que se liberen todos del sufrimiento. Ojalá todos se liberaran del sufrimiento, ¿sí? Y encontraran la felicidad auténtica a través de un camino. Sabe lo difícil que era encontrar esos caminos, porque no es fácil tener un precioso renacimiento humano para encontrar el Dharma, encontrar los maestros y las enseñanzas para poder desarrollar y eliminar todo esto. Entonces, poco a poco, a través de las enseñanzas de los maestros, esas enseñanzas profundas, tu mente se va transformando poco a poco, ¿sí? Se va esculpiendo. Esas enseñanzas junto con tu meditación profunda y se va esculpiendo tu mente, ¿sí? Hasta que se transforma a través de la ecuanimidad, ¿sí? Poco a poco, hasta que vas viendo a todos los seres, ¿sí? Igual ya no se va diluyendo esa barrera, esa neblina que hay entre ver a unos cercanos y otros distantes, lejanos, ¿no? Eso es. Y entonces, hasta que se convierte en amor bondadoso de verdad, quiere ver a todos los seres sintientes, a todos los seres que sienten, que tienen conciencia, incluido el más pequeño de los animales, que sean felices, ¿sí? La felicidad genuina, esa felicidad genuina, ojalá que todos la alcancen, ¿no? No es la felicidad que nosotros entendemos, ¿no? No, es la felicidad genuina. Y la compasión igual, poco a poco, esa mente quiere ver a todos los seres libres del sufrimiento. Y esa compasión ya es la raíz de la vida. Una persona que ya anda a los caminos sabe cómo es posible que yo pueda ayudar a liberarse del sufrimiento a todos. Sabe que la única forma de alcanzar ese estado de la iluminación donde la mente está libre completamente de cualquier error y ha desarrollado todas las cualidades positivas de esa mente. Y entonces, ahora dice, yo quiero alcanzar ese estado para beneficiar a todos. Esa mente es la mente de la bodhicitta. ¿Sí? Y por supuesto, ya anda camino hasta alcanzar lo que es la bodhicitta última. La bodhicitta última es, ¿sí? A través de todo el proceso, la bodhicitta que aspira, la bodhicitta relativa, la bodhicitta última, que es esa mente que realiza la naturaleza última de los fenómenos con la motivación de la bodhicitta de alcanzar la iluminación para beneficio de todos los seres. Sí. Entonces, si una persona siente compasión hacia un ser querido y tiene 10 seres queridos, 15 seres queridos, incluyendo las mascotas, por ejemplo. Sí. Entonces esa persona empieza a extender la compasión hacia el resto de los seres, más y más y más.
Entonces, una persona así, ¿cómo puede vivir sabiendo que hay tanto sufrimiento en el mundo? Porque ese sufrimiento de alguna manera le permea. Sí. ¿Cómo puede vivir con tanto sufrimiento si extiende su compasión a todos los seres que existen? Porque su base ya no es la pena. Una cosa es la pena en la que yo sufro y otra cosa es la compasión en la que yo me he liberado de mi propio egoísmo y no sufre, sino que siente el sufrimiento de los demás, pero no yo. No yo en el sentido de que ya esa mente, al pensar en los demás y al desarrollar la ecuanimidad y al desarrollar todas estas cualidades, la mente egoísta va desapareciendo, que es la que siente pena, la que se siente, no ya no. Y entonces esas personas pueden, de forma efectiva, ayudar a los demás a pensar así. Es decir, aprendieron a nadar. Es decir, una persona que no sabe nadar y va a salvar a otra que no sabe a que se está ahogando, te puede ahogar también a ti. Y eso es lo que ocurre cuando tú sientes, no tienes desarrolladas estas mentes, lo que es, sí, la ecuanimidad, el amor bondadoso, la compasión. Y además ni has reflexionado en esto, entonces tú cualquier sufrimiento que ocurra, entonces tú sufres y ese sufrimiento tuyo no arregla nada ahí fuera, nada que está haciendo, no soluciona nada y tú te estás dañando, ¿no? Entonces, por eso primero yo pienso que el amor y la compasión empiezan por uno mismo. Es decir, cómo plantearse cómo está mi vida y ver, analizar cómo está para poder eliminar el sufrimiento, comprender bien el sufrimiento aquí, comprenderlo muy bien, como lo plantea y lo explica en las enseñanzas, comprender qué es lo que hizo Buda. Lo primero que hizo, puede decir Buda, es la noble verdad del sufrimiento. ¿Para qué? ¿Para sufrir? No, no, es todo lo contrario. Y yo quiero comprender, dice, comprende todos los sufrimientos en toda la profundidad para que te des cuenta de que tienen causas y que se pueden eliminar. Entonces, cuando tú te das cuenta de esto, sí, eso es amor hacia uno mismo. Yo quiero ser feliz, no quiero sufrir. Ahora puedes empezar ahí. Y cuando tú sigues este camino, entonces lo mismo que tú, lo quieren los demás. Y están en la misma situación. Las causas serán distintas, ¿no? Uno sufrirá porque no tiene una cosa, y otro sufrirá porque no tiene la vaca, en la India. Y aquí porque no tiene el Ferrari, por ejemplo, ¿no? Pero el sufrimiento es sufrimiento. Y es muy claro. Hay que comprender muy bien aquí eso para que así es de los demás. Y entonces, a partir de ahí, que yo pueda eliminar yo mi propio sufrimiento y comprendiéndolo aquí, entonces puedo yo empezar a trabajar para poder meditar y pensar y transformar mi mente en el sufrimiento de los demás. Entonces, no confundir la pena con la compasión. En la compasión, tú sientes el sufrimiento, deseas que los demás se liberen del sufrimiento. Tú no sufres por el sufrimiento. ¿Por qué? Porque la mente egoísta, tú la fuiste a eliminar ya. La eliminaste mucha mente egoísta. Y el que sufre, el que sufre aquí, el que tiene la pena, es la mente egoísta. Cuando tú lo miras fuera y vas eliminando esto, entonces lo primero es que lo ves a todos con amor bondadoso. Amor bondadoso. Y deseas que todos se liberen del sufrimiento, porque sabes cuáles son las causas, porque lo viste en ti, las analizaste. No sé, si hay alguien online que tiene preguntas sobre meditación o sobre lo que está estudiando. Pregúntale tú. ¿De acuerdo? En Nalanda. Venga. Es lo que decías dentro de la compasión, es algo que me ayuda a ver un poco hacia los demás, de cuando alguien me dice algo para que no me afecte, algo que me molesta, es la compasión sería pues un poco lo que comentabas, que es entender que el otro actúa por una serie de causas y condiciones, o sea que, pues eso, que su mente está, digamos, nublada, ¿no? Entonces, o cuando alguien dice algo desagradable o alguna cosa así, entonces también ayuda yo creo un poco a desapegarnos un poquito de lo que dicen, o sea, el saber que no está actuando libremente de alguna manera, ¿no? Sino por una serie de causas y condiciones. Ya sabéis que hay distintas causas para experimentar sufrimiento. Hay causas que son externas y causas que son internas.
las causas externas todos sabemos, ¿no? Ahora el mundo cómo está sufriendo por las causas externas, ¿no? Es que no las crea la propia persona, sino que es creado por el entorno. ¿Sí? Ahora el terremoto por ejemplo, que ha habido ahí en Turquía y Siria, eso trae mucho sufrimiento externo. Un tsunami, ¿sí? Como me explicó uno de los monjes que vivió en Holanda. Antes de hacerse monje estuvo allí de laico y luego se hizo monje, era muy amigo mío, se acercó mucho a mí, tenía muchos problemas psicológicos porque el tsunami le cogió allí le cogió a él allí, en Tailandia, y entonces donde no estaba muy bien, hasta el punto de que se suicidó en Alma. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Siendo monje? Sí. Vaya tela. Sí. Se suicidó, fue el único monje que se quitó la vida. Sí, que era occidental. Inglés. Y yo le conocía muy bien, o sea, porque él venía a jugar al tenis conmigo prácticamente 1 o 2 veces en semana, ¿no? Y ese me dijo, ve con él allí, ve que se desahogue, ¿no? Y entonces él tenía su mente, yo no sé, demasiado con el tema del sufrimiento y la muerte, ¿de acuerdo? Y tenía muchas cosas, muchas cosas. Entonces, un terremoto, los 5 elementos pueden causar los problemas, ¿no? Los elementos nos causan problemas, los huracanes, el mar, bueno, todo esto. Entonces, hay sufrimiento externo, pero hay otro sufrimiento que es interno. Hay sufrimiento externo que tiene sus causas, ¿sí? De los elementos, y sufrimiento interno que también tiene sus causas. O sea, ningún efecto está exento de sus causas. Entonces, cuando nosotros comprendemos sobre todo el sufrimiento interno, porque el sufrimiento externo, con una mente desarrollada, estabilizada, se puede comprender, no que no se experimente ese dolor, que no se va a dejar de experimentar, sino que se puede llevar de una forma muy distinta. La actitud que podemos adoptar ante el sufrimiento externo, ¿sí? Cuando se presenta, a través de la transitoriedad o de los cambios, entonces se puede, con una mente, como digo, estable, más tranquila, comprendiendo, con más sabiduría, se puede llevar todo mejor. Sí, no te hace perder el rumbo cuando pasa esto. Pero nos estamos ahora refiriendo a las causas internas del sufrimiento interno. ¿Sí? Porque al final de cuentas es en la mente, como dijo Buda, donde realmente experimentamos el sufrimiento. Si yo tengo una mente pacífica y tranquila, con más sabiduría, lo de fuera lo puedo yo afrontar de una forma diferente. Y cuando las causas están aquí en mi mente, cuando mi mente está llena de perturbaciones mentales, cuando está llena de ignorancia, de visiones erróneas, entonces cuando está llena de todo esto de aflicciones que perturban mi mente, de visiones erróneas, que no comprendo, no comprendo la realidad, está como la mente nublada y no veo con claridad. Entonces, a partir de ahí, yo puedo hacer acciones que puedo hacer sufrir a los demás o me hago sufrir yo mismo, ¿no? Porque incluso hacia nosotros, ¿no? No nos tratamos bien, no nos hablamos bien, no vemos el potencial que tenemos, nos identificamos con lo peor que hay en nosotros, nos decimos cosas incongruentes, nos identificamos con lo peor nuestro, ¿no? Y no vemos la grandeza de lo que somos. Entonces, cuando tenemos ese conocimiento, sabiduría, como decía el Lama, y me gusta cómo exponía esto, conocimiento, sabiduría, ¿sí? No el conocimiento que viene de otro, no. Conocimiento, sabiduría, porque tú estás comprendiendo aquí. Esa sabiduría, ese conocimiento debe de ser tuyo. El conocimiento que te da la meditación ya es tuyo. El que te dicen los demás o lo lees en un libro, eso es de otro. Cuando lo contemplas, se queda, ya lo tienes, pero es a nivel intelectual. Cuando lo contemplas, cuando lo analizas. Pero hasta que no lo integras, no es tuyo. Cuando lo haces tuyo, ahí está. Entonces, cuando tú vas comprendiendo el sufrimiento en ti, cuando comprendes, como decía Shantideva,
que los demás, cuando estamos bajo las perturbaciones mentales o mentes que no están claras y hacemos daño, entonces hacemos daño. Y al hacer daño a los demás, estamos creando nuestro propio sufrimiento. Las causas las estamos creando nosotros mismos, pero no lo sabemos. Exactamente igual los demás. Cuando los demás están bajo las perturbaciones mentales, son como un ciego. Se terminó. Esas perturbaciones mentales, esos engaños, nublan la mente. Y entonces, la capacidad que tiene nuestra mente para discernir, para comprender lo que es verdad, lo que no es verdad, cuando hacemos daño, de cuando no hacemos daño, ¿sí? Esa capacidad la perdemos. La perdemos. Y en todo esto es lo que hay que reflexionar. Y entonces, por eso poco a poco, si vamos estudiando, vamos comprendiendo, vamos meditando, vamos haciendo el camino, nuestra mente se va adiestrando. Nuestra mente, esos factores mentales de los que yo hablaba, que son estados mentales, hay estados mentales que me hacen, me nublan y me hacen infeliz, ¿sí? Y estados mentales que me hacen estar bien, que me dan paz, que me dan alegría, ¿sí? Y eso es, ahí es donde hay que mirar, para conseguir eliminar los estados mentales, poco a poco, los que me hacen daño. Estoy hablando del enfado, del orgullo, de los celos, de la codicia, la avaricia, del miedo, el estrés, la ansiedad. Todos esos estados mentales me alteran mi mente, me la agitan, me la hunden, nos quedamos sin energía. Y entonces hay estados mentales que hay que apartar y estados mentales que hay que desarrollar, ¿sí? ¿De acuerdo? Y ir consiguiendo lo que son, que nuestra mente se vuelva cada vez más clara, ¿sí? Cuanto nuestra mente es más clara, menos errores cometemos, más nos acercamos a vivir desde nuestra esencia, de nuestro ser. Y poco a poco la mente egoísta se va disminuyendo, el aferramiento a esa concepción de existencia verdadera va disminuyendo su fuerza, las perturbaciones mentales van disminuyendo su fuerza, la mente de la duda va disminuyendo, las distracciones mentales vamos a tener menos distracciones mentales, nuestro diálogo interno, esa mente de mono que está siempre pum, 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 se va tranquilizando y todo va mejorando en nosotros, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta de que podemos alcanzar ese estado de tranquilidad, de paz. Y eso poco a poco, yo quiero eso para los demás. Te vas a dar cuenta de que los demás, cómo se agitan. Y cuando estamos agitados, cometemos errores. Pero no son esos errores. Nosotros podemos corregir en cada momento, podemos mejorar en cada momento, porque la naturaleza de nuestra mente ya lo permite, ¿sí? Y cuando lo vemos nosotros, lo vemos los demás. Y poco a poco vamos trabajando con esas mentes. Cuando no estamos enfadados, entonces trabajamos nosotros con la mente de la ecuanimidad. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que ver a todos, en este caso, ¿no? A ver a todos los seres igual? Mira, porque todos los seres quieren igual que yo. Quieren felicidad, no quieren sufrimiento. ¿Sí? Entonces va trabajando uno con esto, ¿no? Y entonces empezamos por los que tenemos cerca. Luego lo vamos entendiendo, no empezamos de golpe para ver a todos los seres del universo. No, así, no. No, porque no tenemos esas mentes. Las podemos desarrollar progresivamente, poco a poco. ¿Sí? Con un trabajo uniforme. ¿Sí? Alguna vez me ha llegado algún comentario de que una persona cuando está meditando le surge un pensamiento o una emoción negativa y se queda con ella. No es capaz de eliminarlo, ya le queda todo el día como ese residuo. ¿Algún consejo? Normalmente, como tenemos tan grabado aquí esa mente que se aferra a todo con esa concepción de existencia verdadera. Cuando estamos meditando, debemos de hacerlo bien, emplazar la mente en el objeto.
Y esa es la intención, que nuestra mente permanezca junto a su objeto. ¿Sí? Entonces, ahora estamos con el tema que tú dices de los pensamientos. Entonces vienen pensamientos. Cuando tú tranquilizas todo, cuando tú meditas, si se hace bien, se tranquiliza tu mente y empieza a surgir todo. Empiezan a venir cosas. Entonces, algunas personas dicen, si ahora tengo más pensamientos que antes, o puede que surja un pensamiento del pasado, o algo que le inquieta sobre el futuro muy fuerte. Claro, obvio. Mira, y le voy a explicar por qué ocurre esa emoción. Imagínate, por ejemplo, que es un recuerdo del pasado. De pronto yo estoy meditando y la mente se fue para el pasado. ¿Qué es lo que estamos acostumbrados a hacer? O estamos en el pasado, en el futuro, nunca estamos en el presente. Nunca. Entonces, la mente se va para el pasado y recuerda, tiene un recuerdo. Todo esto producido por un pensamiento, el pensamiento. Tenemos memoria, todo esto está funcionando así. Y viene algo que pasó y entonces ese pensamiento sobre el pasado es el objeto de nuestra conciencia mental, igual que esto es el objeto de mi conciencia visual. En el momento en que ese objeto entra en contacto con la mente, con la conciencia mental, produce una sensación. Esa sensación o emoción es la misma que pudo pasar hace 1 año, 3 años, lo mismo. Eso es lo que ocurre. Porque no sabemos, tenemos ignorancia. Y entonces viene ese recuerdo, surge ese pensamiento y no sabemos qué tenemos que hacer con ese pensamiento. Pues ahora lo que hay que hacer es que alguien te tiene que decir, ¿y qué haces con ese pensamiento que viene? Bueno, pues hay que verlo surgir sin aferrarse a ello. Si yo me aferro a ese pensamiento, yo puede venir y puede surgir la emoción, pero siempre el maestro te dice en meditación, no critique, no te juzgue, deja solamente ver surgir y el desaparecer. Si yo no hago nada con esa emoción, desaparece. Si yo no hago nada con ella. Si me engancho a ella, como dicen algunas personas, sí. Ok, pues simplemente yo puedo hacer lo siguiente, observar ahora ese pensamiento, esa emoción, como si fuera el objeto meditativo, pero tengo que hacer igual que cuando el objeto meditativo, desapasionadamente, como si lo estuviera observando. Es así, sin criticarme, sin juzgarme, sin decirme nada, ¿no? Exactamente igual, o sea, dejo el objeto meditativo que tuviese y tomo como objeto meditativo ese pensamiento obsesivo. Y me quedo observándolo igual que como cuando un científico observa en el laboratorio, desapasionadamente. Esto es. Y podrá ver que se desvanece. ¿Sí? Pues mira, en meditación, ocurra lo que ocurra, tengamos los pensamientos que tengamos, sean, digamos, pensamientos que nos pueden hacer sufrir, buenos, malos, sea lo que sea que ocurra en nuestra mente, siempre hay conciencia de eso. Poco a poco se va a aprender a quedarse en esa conciencia. Aquí me quedo y puedo ver cómo surge toda esa cosa. Y darme cuenta de que ese pensamiento que genera esa emoción no me puede hacer daño. Eso es mi reacción aquí, mi reacción a eso, mi aferramiento a eso, mi visión errónea de aferrarme a eso creyendo que aquello es real, es lo que me hace daño. Eso es lo que hace daño. Te secuestra además, ¿verdad? Te pasa igual de total, te secuestras totalmente. Claro, tú, claro, es que ya lo coges, ¿verdad? Y ya te aferras a él, ya está. Y entonces le das una realidad a un pensamiento. Eso ocurre, no conoces la naturaleza de la mente, porque ese pensamiento es de la misma naturaleza que la mente. Y te crees que ese pensamiento, aquello todavía es real. No, ya no es realidad. Tú esto viene de la visión errónea. Una visión errónea
porque aquello ya un pensamiento no tiene naturaleza, no tiene color, no tiene forma, porque es de la misma naturaleza que la mente. Pero me aferra y le doy esa realidad. ¿Sí? Es como cuando alguien, una persona insulta a otro y le dice pues cualquier palabra hiriente, ¿no? Sin conocimiento o sabiduría, esas palabras entran en la conciencia del oído y alteran tu mente, la agitan totalmente. Con conocimiento y sabiduría, tú sabrías, sonido, impermanente, tonto, ya está. Después, en realidad yo no soy tonto, no lo habrá hecho esa persona. Entra aquí, viene a mi mente y ahora, ¿cómo reacciono yo en mi mente? Ahí, a eso, depende de mí. Si yo me altero, si le doy credibilidad a esas palabras que son sonido, impermanente, se fue. Y ahora yo lucho con la imagen mental de eso. Y reacciono. ¿Sí? Ya depende del aferramiento mío, de mi aferramiento, si yo reaccionaré de una forma muy fuerte o más suave. O le digo, vaya, pues esa persona le dice, yo no soy tonto. No, y no le hacen ni caso. ¿De acuerdo? O reacciona con conocimiento y sabiduría, sabiendo lo que son las palabras, que es sonido es impermanente. Segundo, esa persona me ha dicho esto, está bajo una perturbación mental, tendrá miedo, enfado, o cualquier cosa le ha pasado hoy y me ha dicho esto. Entonces, el problema está, ¿cómo reacciono yo aquí dentro a todas las cosas que ocurren ahí fuera? El tema está en mi reacción. Eso en la primera enseñanza del Buda le llaman klesas. Es decir, cómo yo reacciono. Por eso el Buda dijo, el problema no está, el problema está en cómo reaccionas tú al mundo. Y lo he dicho muchas veces, ¿a qué mundo se estaba refiriendo Buda? ¿Al externo? No, es a tu mundo interno. ¿Cómo reaccionas tú aquí dentro a todo lo que ocurre aquí? El mundo externo es el mundo compartido, que compartimos con los demás. El mundo que cada uno vive es el mundo de su mente. El mundo de su mente. Por eso, tanto Lama Yese como Lama Zopa Rinpoche, como toda la ciencia del Buda, como el Buda mismo dijo, si tú observas tu mente, si tú a través de la meditación, y una vez que tú aprendes a meditar, en tu vida diaria tú prestas atención a tus palabras y a tus actos, como decía Lama Yese, estate atento a cómo actúa, a cómo habla, a cómo actúa, a tus actos. Entonces vas conociéndote tú, ¿sí? Vas conociendo cómo reacciona y vas, poco a poco, vas cazando al cazador. O el cazador es cazador. ¿Sí? Estás viendo que el que maniobra, el que se enfada, el que se enfurruña es el ego. Es ego falso que no está en ningún sitio. ¿Por qué? Pues esto ocurre por falta de sabiduría, porque no sabes cómo existe realmente. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso viene, el que una persona se aferre a sus pensamientos, tanto consciente como inconscientemente, y reaccione de forma errónea, le trae mucho sufrimiento. En realidad la clave es como la vigilancia, ¿no? Como decía Lama Yese, que tienes que llevar en un libro sobre Mahamudra, que dice que tienes la vigilancia del pez, creo que le llaman, ¿no? La mente del pez. Que es esa mente, ¿verdad?, que vigila constantemente y que ve cómo surgen las... Y realmente que es así, como decía efectivamente Lama Yese y decía Shantideva, que si la vigilancia mental no está a las puertas de tus sentidos, las perturbaciones mentales te entrarán y no te entrarán, y son las que te secuestran, es donde se desarrolla esa vigilancia mental. Hay que hacerlo ahora en meditación formal, a través de, como ciudad, desarrollando la atención, el factor mental de la atención. Cuando aquí, en estas prácticas, nosotros desarrollamos el factor mental de la atención, es el factor mental determinante, no el factor mental de la aplicación mental o la atención primaria que hay en los 5 factores mentales omnipresentes. Cuando lo hacemos aquí en el contexto del Dharma, ¿de acuerdo? Y no solo esto,
sino que nosotros vamos a desarrollar la calma mental y vamos a aprovechar, a utilizar lo que es, a usar, enfocar y refinar la atención con la base de la ética. Fundamental. Con la base de la ética que está aquí. Eso diferencia mucho ya a una persona que practique y desarrolle la atención de cualquier método en el mindfulness. Aquí, la base es la ética, no el desarrollo de nuestra atención, que además es ese factor mental, que también lo diferencia con el mindfulness. ¿De acuerdo? Es para poder alcanzar esa vigilancia mental, poco a poco. Esa vigilancia mental es la que se encarga en el contexto de la meditación del proceso meditativo. La atención es ese factor mental que vamos a desarrollar, que se encarga de posar la mente y tenerla en el objeto meditativo. Y el que nos demos cuenta de que nos distraemos o tenemos sopor, nuestro cuerpo está tenso, no está tenso, eso poco a poco se va desarrollando ese factor mental que es sabiduría. Si tú buscas vigilancia mental dentro de los factores mentales, no lo vas a encontrar, porque forma parte de la sabiduría, que es un factor mental determinante. ¿Sí? Y entonces, esa vigilancia mental, después tú la desarrollas, tu atención, ¿sí? Y conviertes una atención pobre, una atención atenta. Porque además, cuando uno estudia cómo surgen las perturbaciones mentales, algo muy importante, para que surjan las perturbaciones mentales o cómo surgen, se tienen que dar 5 causas. Y voy a decir las 3 que son fundamentales. Es decir, si se dan esas 3 causas, se produce la perturbación mental, tú quieras o no quieras. Esas son el que esté la semilla en tu mente, que te encuentres con el objeto correspondiente, fuera, ¿sí? El objeto que te va a perturbar, y que tengas una mente inapropiada. Una atención pobre. Quiere decir que, ¿sabes tú si está la semilla o no? Yo qué sé lo que he hecho en otras vidas. No nos acordamos ni lo que hicimos el año pasado. ¿Sabemos cuándo nos vamos a encontrar con las causas? Es decir, ¿cuándo nos vamos a encontrar con la tierra, el agua, el sol, para que surja? Yo qué sé cuándo me voy a encontrar con algo en mi vida. Las cosas surgen y no sé. No lo sé. Pero, ¿puedo ahora desarrollar mi atención? ¿Puedo hacer que mi atención, puedo trabajar y desarrollar ese aspecto de mi mente y que esa atención pobre sea una atención apropiada, una atención buena? Sí. Si consigo esa atención y esa vigilancia mental que esté a las puertas de los sentidos, no para impedir que tú vivas, no para impedir que tú no experimentes felicidad con lo que ves, o con lo que oyes, o con lo que saboreas, o con lo que tocas, o con lo que hueles. No. Está esa vigilancia mental y esa atención, como dice Shantideva, estar a las puertas de tus sentidos para que tú lo hagas apropiadamente, no incorrectamente, en cualquier sentido. Entonces, ¿qué oportunidad te da esto? De que tú vas a reaccionar a todo correctamente, ¿sí? Una mente clara, ¿sí? Entonces, tomarás del mundo cuando vayas a obtener las cosas del mundo, sin apego. Las cosas cuando surgen, las cosas que no te gustan, nos generará esa aversión poco a poco. Entonces tú reaccionas o actúas. En vez de reaccionar, actúas, ¿sí? Con conciencia, ¿sí? Entonces la compulsividad, la reacción compulsiva, las reacciones ciegas, terminaron. Ahí, si esto se hace, se corta la raíz del sufrimiento. Mucho sufrimiento. Si sabemos cómo reaccionar. Para eso necesitamos una atención muy buena y aprender a reaccionar de forma ecuánime. Yo he querido entender, yo no sé, porque yo tampoco... En el libro de Mahamudra, de la Mayese, que la atención está... O sea, que tú... O sea, para desarrollar esa atención, esa vigilancia del pez que va como nadando en el agua... Ajá. Y es consciente y sabe que están ahí en el agua y sabe la vibración del agua y lo que surge,
como de forma, digamos, un poco natural, primero tienes que saber, aunque sea por un instante, cuál es la naturaleza en la que te mueves, es decir, cómo surgen los pensamientos, cómo te surgen las emociones, porque si no, no puedes desarrollar esa... Que lo necesitas como punto de partida, ¿no? El haber contemplado, aunque sea un instante, esa naturaleza de la... Ajá. Eso es en el Mahamudra del Tantra. En el Mahamudra del Tantra, no el Mahamudra o sea, el Mahamudra del Sutra, no el del Tantra. Sí, el Mahamudra del Sutra te va a enseñar a reconocer poco a poco, a ir reconociendo la naturaleza de la mente. Poco a poco, para darte cuenta cuál es la naturaleza de la mente y cómo ver que todo lo que surja en la mente, pensamientos, recuerdos, todo lo que surja en la mente es de la misma naturaleza de que la mente. Y además tú no eres eso. Tú no eres tus pensamientos. Tú no eres aquel error que cometiste. Tú no eres eso que tú crees que eres cuando dice la gente. Es que yo soy así y no puedo cambiar. Qué error más grande, ¿no? O es que yo hice aquello. Y tenemos, después de 7 años, tenemos eso aquí dentro. Como si lo tuviéramos ahí en algún sitio. No hay nada. No hay nada. Solo recuerdos. Pensamientos y recuerdos. Es como si me dijera alguien, es que cuando yo voy al cuarto de baño de mi casa, cuando me miro en el espejo y me voy, mi imagen se queda allí grabada. Y yo digo, ¿qué es? Alguien diría, tú no estás bien, ¿cómo que se queda allí? Vamos a verlo. Simplemente un maestro que te muestra la naturaleza de tu mente, te enseña eso, te lleva y te dice, ahora, ve, a ver, mira el espejo, a ver dónde está la imagen. Sí, está ahí, mira, estoy allí. No, vete, ponte aquí detrás mío, a ver dónde está. No se queda nada en el espejo. Pero nosotros, eso pasa con nuestra mente. Nuestra naturaleza de nuestra mente no se queda nada. No la puede dañar nada. No la puede perturbar nada. Es nuestra mente ahora, nuestra mente conceptual, la mente que utilizamos, la mente relativa a esta que utilizamos, esta mente conceptual de los pensamientos, pero el maestro te va a llevar más allá de esa mente. Esa mente está bien para utilizarla en nuestra vida, para hablar, para pensar, para recordar, está bien, pero no sabemos utilizarla. No nos conformamos con lo que experimentamos. ¿No? Así es. Sí, Fernando. Desde la perspectiva de los factores mentales, entonces está la atención determinante y luego está la atención que pertenece a los omnipresentes. Hay como dos formas de abordarlo. La atención determinante es esa que a veces se traduce como memoria. Sí, hay 5 estados mentales, digámoslo así, pues la gente que no oye, no voy a decir factores mentales. Los factores mentales son los que colorean, le dan color. ¿Qué significa esto? Yo tengo aquí agua caliente, transparente, y si meto un té rojo, el agua se vuelve roja. Yo coloreo. Yo puedo quitarle, por un arte de química, puedo quitarle otra vez el té. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, hay 5 factores mentales que siempre están presentes. Cuando vemos, cuando oímos, cuando saboreamos, cuando tocamos, siempre están presentes. No se podría conocer la realidad. Esos 5 factores mentales presentes son la atención, la sensación, atención, percepción, sensación, la intención y la atención primaria. O también llamado aplicación mental. No, pues ya lo han dicho. O sea, son 5. Sí. La atención. Perdón, contacto. Contacto. Sensación, percepción, la intención y la aplicación mental. Esas 5. La aplicación mental es la que hace que la mente se vaya hacia adentro y se aplique donde tenga que aplicarse. Ese es el acto propio de que donde tú pones, es la aplicación mental, te lleva a tu objeto. Cuando lo llevas allí, la atención está allí. Bien, nosotros el que estamos desarrollando, cuando estaremos, es los 5 factores mentales determinantes, donde está la concentración, la sabiduría y la atención. Esa atención que es memoria. Esa es la que estamos desarrollando aquí, la que vamos a aprender en Shamatha, a usar, a enfocar y a refinar y a elevarlo. Sí, ahí.
Y en el caso de la vigilancia es sabiduría, ¿no? O sea, no es vigilancia. No, la vigilancia mental, vigilancia se llama vigilancia mental porque es la que en meditación se encarga del proceso meditativo. Si tú estás tenso, si no estás tenso, si la mente se fue, si se entró en sopor, en hundimiento mental, o tienes muchos pensamientos y te enganchaste en uno, esa se da cuenta de todo esto, ¿sí? Para poder trabajarlo y corregir. Una vez que tú ya has corregido, ya la vigilancia mental le dice al policía, hasta luego, ¿sí? Y sigue. Entonces, ¿cómo desarrollamos la atención? Estando atentos. Y a partir de ahí, de estar atento, se va generando poco a poco, día tras día, aumentando tu concentración. Que es que estás más tiempo ahí, porque vas eliminando las distracciones y tú entras en estabilidad. Tú la estabilidad la ganas cuando vas eliminando las distracciones mentales. Y estás ahí. No te vas ni afuera, ni te enganchas de los pensamientos. Vas ganando estabilidad. Y cuando vas corrigiendo el sopor, la somnolencia o la laxitud, ¿qué es lo que ganamos? Claridad mental. Es decir, que la claridad mental me lo impide mi falta de energía. ¿Por qué me falta de energía? Pues porque en nuestra vida la utilizamos en cosas y la gastamos, la malgastamos. ¿Sí? Y ahora por eso la gente llega y dice, es que me aburro. Y entra en aburrimiento, ¿no? Y las distracciones, porque la mente está acostumbrada a estar fuera de los objetos de los sentidos, como un pájaro, saltando el objeto de la vista, del gusto, del tacto, está siempre fuera, no está tranquila, no corta para estar aquí dentro, aquí. Entonces no tenemos estabilidad, falta eso en nuestra mente, ¿sí? Y entonces, poco a poco, vamos desarrollando esa estabilidad, podemos estar más tiempo con el objeto que sea, en este caso, ¿de acuerdo? Y de ahí surgirá poco a poco esa vigilancia mental, que es sabiduría. Y de ahí se eleva el nivel de conciencia. Pero fijaros que lo que yo estoy haciendo es desarrollar una conciencia que está aquí dentro, que no la habíamos desarrollado. Ahora teníamos la conciencia de fuera para acá, a través de las 5 conciencias sensoriales. Ahora estamos desarrollando una conciencia aquí dentro, para darnos cuenta de qué es lo que ocurre en nuestra mente, para darnos cuenta de qué tipo de pensamiento vamos a tener, qué salud mental tengo, qué calidad de pensamiento, cuáles son mis intenciones. Ahora, qué estados mentales son los que me hacen sufrir, qué estados vamos a tener ese control sobre nuestros procesos mentales aquí dentro. Y darse cuenta de todo esto, ¿de acuerdo? Es importantísimo, porque poco a poco después podremos meditar y darnos cuenta de cómo están relacionados nuestros momentos de conciencia. Y entonces nos daremos cuenta, cuando meditemos, si hay vidas pasadas o futuras, cómo es nuestra conciencia, que es un continuo mental, que no tiene principio, no tiene fin. Y entonces podremos ir analizando. Eso es más importante, el saber cómo están relacionados nuestros momentos de conciencia, nuestros estados mentales, es de suma importancia. Es más importante que otras cosas. Y ver cuál es la causa de esos momentos de mente. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, hay mucho que aprender. ¿Sí? Entonces, esa vigilancia mental se convierte es sabiduría, es conciencia, es darse cuenta de. Darse cuenta de. Y ahora llega un momento que donde hay atención, hay consciencia. Y donde hay consciencia, hay atención. Pero todo eso tiene que ser desarrollado poco a poco. Y desarrollarse, pues correctamente, es como hay que hacerlo, sin tensión, sin buscar nada, sin que te cree tensión, yo quiero conseguir esto, sin expectativa, sino simplemente saber lo que estoy haciendo, saber qué tipo de meditación estoy haciendo, saber qué aspecto de mi mente estoy desarrollando y hacerlo. Y saber cómo estoy avanzando o no. Muchas personas dicen, bueno, yo no sé cómo estoy avanzando. Bueno, disminuye tu ansiedad, ese ansia por las cosas, tu mente está más tranquila. Si tienes menos ansia, tu mente no se agita.
si no tienes tantas aversiones, si ves la vida de otra forma y no conformismo, sino que ya no te enfadas tanto, los enfados disminuyen, el orgullo disminuye, los celos disminuyen, las dudas que tienes disminuyen, eres una persona más tranquila, más afable, más, sí, ves la vida, ves el vaso que antes veías medio vacío, ahora lo ves medio lleno. Es decir, estás más satisfecho con tu vida, con lo que tienes, con lo que eres, con lo que te va dando tu vida, y entonces vas consiguiendo esa mente de la satisfacción, vas eliminando la mente insatisfecha que crea tanto sufrimiento. Entonces, el trato con los demás es bueno, cómo te relacionas con los demás. Si tu vida va mejorando, si tú eres más alegre, más feliz aquí dentro, no por lo que tengas fuera, sino aquí, porque tienes ese estado mental tranquilo, pacífico, entonces tienes más humor en la vida, para ver las cosas con humor, ¿sí? Entonces, la práctica podemos decir que va bien. Si uno no es más alegre, más feliz, si tu orgullo aumentó, algo está mal ahí. Está mal, seguro. ¿Sí? ¿Ok? Pues esto son las 9:15. Hay que hacer. Ok, ya hemos terminado, ¿no? Okay. Bueno. Ok. Bueno, chicos, podéis abrir el micro y hablar. Darle las gracias. Darle las gracias. Bueno, yo quiero dar muchísimas gracias porque ha sido muy enriquecedora y muy productiva esta enseñanza, esta charla. A mí me está ayudando mucho y me está sirviendo mucho. Bueno, me alegro. Muchas gracias. Esa es la intención del Buda hace 2500 años. Sí, ayudar a los demás. ¿Sí? A despertar un poco. ¿Sí? Eso es. Ok, me alegro mucho. Espero que lo que yo haya podido aportaros, que yo haya podido compartir con vosotros, pues haya sido de beneficio para vuestras vidas. Y esa es la intención, la motivación es esta, ¿sí? Que traiga más alegría a vuestras vidas, más sentido a vuestras vidas, que tengáis herramientas como las que vais a tener si seguís las enseñanzas de Geshe-Nanda. Al final vais a tener un conocimiento increíble, de verdad. Es oro lo que vale en estas enseñanzas, porque hablan de nuestra mente, de lo que realmente somos, del ser humano, de cómo es nuestras vidas, de cómo podemos mejorar nuestra vida, de cómo podemos darle sentido a nuestras vidas. Y si sabemos realmente darle sentido a nuestras vidas, nuestra muerte va a tener sentido. Le vamos a encontrar el sentido a la muerte, ¿sí? ¿Ok? Pues bueno, pues muchísimas gracias a todos, a los que estáis aquí, a los que estáis ahí por haber venido. Os doy las gracias porque lo que vais a seguir con Geshe-Nanda, porque es increíble que dediquéis esta parte de vuestro tiempo de vuestra vida para mejorar vuestras mentes, para así que seáis seres más felices y podéis aportar a lo que hay a tu alrededor, al mundo donde vivís, esa alegría, esa felicidad, ¿sí? Es increíble, ¿de acuerdo? Que os doy también las gracias por eso. Y ahora lo que podemos hacer es dedicar los méritos, ¿sí? Hemos generado una energía positiva enorme, muy grande. Entonces, podéis dedicarla para lo que queráis, dedicarla para que se acabe el sufrimiento en el mundo, que las personas que conocéis, que tengan problemas de salud, de relaciones, de trabajo, pues podéis pedir por todo esto que puedan conseguirse, que se puedan eliminar los obstáculos para que lo consigan. Podéis pedir para las personas que están enfermas, que están en situaciones delicadas, difíciles. Podéis pedir, dedicar todo para esa energía que habéis creado por todo lo que queráis, ¿sí? Y yo voy a hacer una dedicación general, un poco, ¿sí? Que se pueda acabar las causas, se den las cosas para que se pueda acabar el sufrimiento en el mundo, cualquier tipo de sufrimiento, que hay mucho. Que se puedan acabar las guerras. Aún en el siglo XXI todavía hay guerras, algo inaudito. La sin razón es la expresión, la máxima expresión de la sin razón humana. Porque eso trae tanto sufrimiento a los seres humanos que es increíble.
vamos a dedicarlo también por las personas que dirigen los países, que cuando tomen decisiones que lo hagan con una mente clara, porque si toman decisiones erróneas pueden traer muchísimo sufrimiento al ser humano. Lo dedicamos por todos los maestros espirituales de cualquier religión que gracias a su bondad y a su generosidad ayudan a que los seres humanos sean mejores seres humanos, que tengan un buen corazón. Un buen corazón no puede hacer daño. Lo quiero dedicar también especialmente por por mis maestros, todos los que me enseñaron, todos los maestros de la FMT, su santidad, Lama Zopa Rinpoche, mi maestro que es Lobsang Jamper, tantos maestros, sí, que solo dedican sus vidas. No hay un segundo de sus vidas que no esté dedicado a los demás, sin condición alguna. No solamente lo hacen para los budistas, están pensando en todos los seres, que tengan una vida larga, que se vean cumplidos todos sus proyectos. También por todos los centros de la FPMT como este, que tengan todas las condiciones para que puedan fructificar y puedan ser mantenidos, que no les falten los medios. También por las personas que los dirigen, que haya armonía entre ellos, para que sea un ejemplo para todo el que se acerca a los centros. Porque así lo quiso, y esa fue la motivación de Lama Yese y Lama Zopa Rinpoche, de que estos centros sean lugares de refugio para cualquier ser que se acerque a estos centros. Sean sus casas donde encuentran ese remanso de paz, esas enseñanzas que les puede aliviar del sufrimiento. También lo vamos a dedicar también por todas las personas en el mundo que se dedican a cuidar a los demás de esa forma tan desinteresada, altruista, con un corazón enorme, que tengan una larga vida, que esté lleno de salud y no les falten los medios para poder realizar su trabajo. También lo podemos dedicar por nosotros, por nuestros amigos, por nuestros enemigos, que estemos libres todos de obstáculos, de relaciones, de salud, libres de enfermedades. Y que no nos separemos nunca, si encontramos estas enseñanzas, que no nos separemos nunca de ellas. Son caminos a la verdadera felicidad y apartarse del verdadero sufrimiento. Ok, pues buenas noches. Muchas gracias. Claro.